estábamos hablando, Flaco José Luis Pagés, de esta decisión de ubicar debajo de tus textos del Viejo del Agua, de tu último libro, la fecha original de edición, porque me decías que eso representaba un momento, tenía que ver con una elección en donde rescatabas algunas particularidades de tu trabajo de acuerdo a la evolución del tiempo, pero que además algunos habían sido escritos bajo una terrible presión. Sí, uno de ellos, por ejemplo, es El hombre de los perros dálmata, que fue publicado en el 77, si mal no recuerdo. Y en el diario Litoral. Yo creí que se venía la noche después de publicar ese libro, porque inconscientemente tenía me había hecho la idea de que era bastante ofensivo. Este cuento está dedicado a Eduardo Russo, ¿no? Bueno, es el hombre está dedicado a él porque él me prologó en una oportunidad este cuento, que es el que le da nombre a otro conjunto de cuentos, ¿sí? Sí, que una de tus compilaciones anteriores. Un hombre, digamos, convertido poco menos que en perro al servicio de una familia de perros, digamos, ¿no? Esa es la historia, y complacido con el sometimiento y el estado de esclavitud en el que vive, digamos. Y es realmente muy, muy interesante, ¿no? bueno, en ese momento era medio bravo. Claro. Y bueno, otros cuentos que no están acá, por ejemplo, Fidelia y demás, que salen en el 76 y habían sido publicados ya en el 73, digamos, y qué sé yo, son todos de esa época, y muchos escritos entre el 76 y el 83, que después van a aparecer en El hombre de los perros dálmatas. Siempre, que siempre eran publicados en el Litoral. Claro, sí, y después los recopilaste, digamos. Sí. Siempre tuviste predilección por el cuento breve o la crónica breve, llamémoslo cuento narrativa breve, ¿y por qué crees? Digamos, hay una cuestión de concisión, de economía del lenguaje. Borges dice que la mejor novela desfallece, siempre en algún punto, y se estropea. Claro. No por nada él escribe cuentos, digamos, ¿no? Toda su obra, ensayos, cuentos y poemas, ¿no? Exacto. Y yo siento eso también, ¿viste? Es decir, en mi caso, no en los demás. Yo no advierto que desfallezcan algunas cosas. Claro, no, para nada, sino que yo es como que puedes tener el control hasta brillar, digamos, ¿no? Claro. Es como un mentiroso declarando en la justicia. En algún momento. Es una primera mentira, que es el primer párrafo del primer capítulo, y después queda sujeto a esa mentira el resto de la obra, ¿no? Es muy bueno. Yo decía en la nota, pensaba, bueno, tiré ahí algunas ideas, pero a mí me parece muy logrado este recurso tuyo de, no sé si vas a estar de acuerdo, podés decirlo en todo caso, de que hay una suerte de descripción de una situación absolutamente convencional que en un momento se quiebra por la introducción de un episodio fantástico, anómalo. Estoy pensando en El viejo del agua que sale, o en Los perros dálmatas, ¿no? ¿Qué te pasa cuando recibís una lectura, no digo por la mía, sino de cualquiera de tus colegas, con la que podés estar o no de acuerdo? ¿Te genera una reflexión sobre tu trabajo? ¿Te sorprende? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Qué te pasa cuando alguien escribe sobre tu trabajo? Bueno, me siento muy halagado, y muchas veces, digamos, si la crítica es buena, y si la crítica, no hay una crítica mala, digamos, sino que hay una indiferencia, te matan con indiferencia, digamos, te declaran inexistente. Eso también pasa. Sí, claro. Yo, por ejemplo, hacia los años 70, principios de los 70, Fernando Sorrentino tomó un cuento mío y lo publicó en 38 cuentistas argentinos. Uno de sus libros antológicos, digamos, donde publica obras desde, qué sé yo, Borges hasta
a quien quieras, ¿viste? Entonces la crítica que salió en La Nación decía, lo recuerdo perfectamente, fulano, sutano, mengano y otros ilustres desconocidos. Claro. Entonces, entre esos ilustres desconocidos, que éramos 2 o 3, estaba yo. Lo curioso es que todos los otros habían fallecido ya, digamos, no sé si me explico. Y yo era de la nueva horneada. Claro. Después, por ejemplo, la editorial Alfaguara hizo una consulta en un grupo numerosísimo de escritores, fundamentalmente narradores, novelistas, cuentistas, para que eligieran el que consideraban el mejor cuento. Se eligieron 350 cuentos. Por supuesto que la mayoría de esos cuentos son de Borges, de Cortázar, claro, de Horacio Quiroga, incluso, que no es argentino, digamos, pero estaba incluido en esa selección de Alfaguara. Bueno, Roberto Ares, sí, los autores, digamos, más claro, canónicos, por así decirlo. Sí, exactamente, es decir, lo más. Bueno, y hay un cuento mío. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Lo curioso de eso también es que la mayoría de todos esos escritores ya pasaron a la historia, digamos, ¿no? Así que, no sé, siento que por ahí tan mal no hice las cosas, pero sin embargo, mirá, yo lo que pasa es que siempre tuve que trabajar bastante pesado, ¿viste? Claro. Es decir, el tiempo dedicado a lo literario muchas veces está... No, a lo literario propiamente dicho yo le he dedicado mi tiempo sobradamente. Y tengo mis cuentos y no me arrepiento de que escribir un cuento me lleve, a lo mejor en un mes no escribo nada y escribo un cuento de 30 líneas y para mí eso ya es una felicidad, ¿viste? Lo que te quería decir, en eso trabajo, en eso invierto mi tiempo, pero no en ir a golpear puertas de editoriales, a viajar a Buenos Aires, a negociar una cosa, a negociar la otra, porque nunca tuve ese tiempo. Claro. No es que no hubiera querido, no tenía ese tiempo. Sí, y a veces también, más allá de tener o no tener el tiempo, hay que tener una cierta predisposición casi de índole comercial, porque esto de saber venderse o saber establecerse en algún lugar tiene que ver muchas veces con el establecimiento de relaciones, que es cosa que capaz que no tenías ganas de hacer o que uno no sabe hacer, ¿no? A ciencia cierta. Yo siempre pensé, yo me gano la vida escribiendo, pero en esa escritura de hacer periodismo, digamos. No sé si me explico, ¿viste? Sí, absolutamente. Lo cual no es diferente de lo otro, pero en uno juego con la irrealidad, con la fantasía, con la fantasmagoría, digamos, con la imaginación. Y en lo otro tengo que trabajar con elementos muy precisos, con balanza de precisión, tengo que pensar cada palabra porque no puedo equivocarme. Y a veces con tragedia. Y tengo que respetar a rajatabla, digamos, la intimidad de las personas que se nombran en la nota, cuidar muchos detalles, digamos, a los que no estoy obligado en la literatura, digamos, ¿no? Es decir, a propósito de eso, Flaco, en su momento, corregime si me equivoco, pero publicaste una serie de notas en el Mirador Provincial, donde, si no me equivoco, tomabas algunos de los casos más emblemáticos que te tocaron cubrir como periodista y les dabas una suerte de vuelta literario ficcional, ¿puede ser? ¿Estoy en lo correcto? No, yo nunca trabajé sobre historias que... una sola vez lo hice y me arrepentí después, pero es una cosa larga. Fue muy mal interpretado. Bien. Yo no ficcionalicé nada, digamos, que tenga que ver con casos reales. Con casos reales. Esto que vos recordás eran en realidad historias, digamos, que hacen a la crónica roja en la historia santafesina desde comienzos del siglo XIX, del siglo XX, hasta, digamos, la década del 50, digamos hasta cuando asume Perón aproximadamente, digamos. Entonces entran ahí muchas historias de Santa Fe, no de la crónica policial, pero muchas de esas crónicas cobraron una relevancia nacional porque comprometieron la vida incluso de personas, digamos, con gran
predicamento, con gran público, digamos, personajes públicos como el ministro de Hacienda del gobierno de Uriburu, digamos, que es el caso Ayerza, por ejemplo, que ocurre en el sur de la provincia de Santa Fe, pero que además... el caso del juez de paz, por ejemplo. El juez de paz. El caso del juez de paz que acá en Santa Fe, sí, efectivamente. Sí, que habían matado a una persona. Dos hermanos que se turnaban en el ejercicio de la función pública, porque eran secretarios del juzgado cuando los tribunales funcionaban, no donde está ahora, sino por la década del 30, aproximadamente, y el muerto era un dirigente estudiantil muy conocido, porque fue uno de los tres que firmaron por Santa Fe, digamos, en la Reforma, el acta fundacional, digamos, de la Reforma. Bien. En este momento no tengo presente el apellido, pero era un dirigente de la Unión Cívica Radical. Era abogado, además. Era abogado, sí, exactamente. Y lo matan adentro del juzgado. Exacto, pues y sacan el cuerpo de noche por la ventana. Bueno, de terror. Flaco, nos quedan unos pocos minutos y quiero aprovecharlo para cumplir con lo que es el objetivo original de este último bloque, que es hablar un poco de libros, pero estaba tan interesante la conversación que nos dejamos llevar. Yo voy a mencionar muy rápidamente los libros que te trajimos hoy para mostrar y te pido en un par de minutos comentar muy sintéticamente lo que trajiste. Bueno, el primero, por supuesto, que es El viejo del agua, lo volvemos a mostrar. Es la última publicación de José Luis Pagés por UNL Ediciones, con prólogo de Enrique Buti. Lo recomendamos, está realmente muy interesante. Y acá hay un libro sobre el que alguna vez hablamos vía redes sociales, que es Viaje al fin de la noche, de Céline, ¿no? Uno de los escritores malditos o trágicos franceses. Bueno, hablando de tragedia, Alejandra Pizarnik. Este es un libro raro porque en realidad ella es muy reconocida como poeta o poetisa. Este es un libro de prosa completa donde se reúnen ensayos, obras de teatro, textos diversos, hasta periodísticos, que tienen un estilo muy raro, muchas veces muy difíciles de seguir o de leer. Juan Carlos Bonetti, El Astillero, como ven, es una edición de los años 60 que heredé de un familiar mío, y Roberto Art, El amor brujo, uno de los autores de los que hablábamos hoy más temprano. Flaco, si podemos sintetizar en un minuto qué has traído. Quizás interpreté mal tu sugerencia de traer los libros que más habían influido en mi... No hay problema. Lo que estás leyendo ahora, digamos. Y traje los dos últimos que leí, que es La justicia de las víctimas, de Reyes Mate, que es todo un estudio acerca de la situación que se vivió y se vive todavía en el País Vasco, digamos, en relación a la actividad de grupos terroristas como ETA, ¿sí? Y en fin, es todo un proceso digamos, de cómo hacer justicia a las víctimas, digamos, y no necesariamente a los victimarios, como venía ocurriendo. Bien. Es un libro que me interesa mucho. Y después, Saúl Billow, ¿sí? Está sonando algo, no importa, después lo editaremos. Saúl Billow, Herzog, que es un libro sumamente interesante, que en algún momento me dio la impresión de estar leyendo algunos. Bien, y yo con este pequeño accidente tecnológico voy a aprovechar para hacer entrega de este pequeño presente. Me arrogo el derecho de regalarte una edición de Miscelánea Breve, Flaco. Espero que lo disfrutes. Y no sé cómo estamos de tiempo. Conozco estos textos y los valoro porque los leí cuando los publicabas en el diario Litoral, ¿sí? Y los seguís publicando, pero de todas maneras tus primeros trabajos deben estar acá y los que siguieron, digamos. Y déjame decirte, Flaco, que tus consideraciones y opiniones, como las de otros, Gustavo Vítor y Enrique Buti y tantos otros compañeros, han sido muy importantes para mí, porque cuando uno un poco comienza en este oficio, recibe con un ánimo muy particular la opinión de aquellos a quienes uno admira y sigue, así que lo agradezco
lo agradezco muchísimo. Y en lo que a nosotros nos compete, creo que estamos cerrando, ¿sí? Bien, José Luis, muchísimas gracias por venir, ha sido un placer. En una semana un poco complicada y con alguna cuestión física, te agradezco muchísimo, realmente ha sido un verdadero placer. Gracias a vos, Estanislao, muy generoso tu comentario en la prensa escrita, digamos, y me siento muy bien en este... Gracias, muy amable, Flaco. Nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene. Recuerden que los cuadros son de Tatiana Corte, una artista que tengo vista de algún lado, y nos encontramos la semana que viene. Muchas gracias.